Vamos a abordar lo que ocurrió el día de ayer en Arequipa, específicamente en la comisaría de La Joya. Se había reportado que un policía fue retenido por los manifestantes. Sin embargo, horas después fue liberado gracias a que un sacerdote fue el intermediario para ello. Pero vamos a hablar acerca de este y otros problemas por los que está atravesando Arequipa con su gobernador regional, pero que también es presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales. Estamos hablando de Roel Sánchez. Gobernador, bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días, Carla, y saludar a todos los que están en la mesa de conducción y también a todos los oyentes. Muchas gracias por atendernos. En principio, ¿qué es lo que ocurrió el día de ayer? Se sabe que manifestantes acudieron a la comisaría de La Joya y en medio de esta trifulca lograron retener a un policía que horas después fue liberado. ¿Esta liberación se dio a cambio de qué? Bueno, ayer hemos tenido en la Panamericana Sur, en el territorio de la región Arequipa, 3 puntos que han sido bloqueados y uno de ellos era en esta parte del Triunfo, de La Joya, y definitivamente se suscitó de que uno de los policías fue tomado como rehén. Felizmente, a partir de la intervención del representante, el defensor del pueblo y también de las gestiones propias que se ha hecho y la presencia de dos sacerdotes, se logró la liberación del policía sin mayores consecuencias. Ya las situaciones internas de qué sucedió en el proceso de negociación es un aspecto que, asumo yo, las instancias correspondientes deben dar la información pertinente. Si bien es cierto, una protesta es legítima, hemos visto videos a propósito de lo que ocurrió en la comisaría El Triunfo. Veíamos imágenes de policías saliendo en llamas. Incluso también se mencionó que el policía que estaba como rehén había sido rociado con combustible. Entonces, es importante llamar el diálogo, la calma. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo usted como autoridad, como gobernador regional de Arequipa? Bueno, en principio debemos nosotros decirle a la población que nos han elegido para trabajar por el desarrollo de nuestras regiones, a cada uno de los gobernadores y en especial en mi persona para trabajar por el desarrollo de Arequipa. Pero lamentablemente son estas situaciones de crisis política, social, y que ya no solamente es la crisis política social, sino también estamos frente a una crisis económica, que las pérdidas económicas en todos los sectores son incalculables, están por encima de los 1.000 millones de soles, situación que preocupa enormemente. Y en esa medida, pues, como siempre se ha manifestado, las protestas pacíficas son constitucionales y es un derecho que inherente a todas las personas, pero rechazamos y condenamos las protestas que generan violencia, que generan daño a la propiedad privada, a la propiedad pública y sobre todo aquellas que tienen que ver con pérdidas humanas. De ninguna manera eso no justifica y lo condenamos venga de donde venga. Y en esa medida hacemos el llamado a la población para que si desean protestar, que lo hagan, pero en forma pacífica, respetando la propiedad privada, la propiedad pública y sobre todo la integridad y la vida de las personas. No hay ninguna motivación para que haya pérdidas de vidas. Y en ese contexto, definitivamente también nosotros pues hacemos el llamado para que el poder legislativo, el poder ejecutivo, depongan sus actitudes, sus posiciones y propicien el auténtico diálogo, que el legislativo mire a las regiones, atienda las demandas de las regiones y por otro lado el ejecutivo pues practique una auténtica descentralización y podamos de esta manera pues nosotros avanzar en la solución a este problema, porque si de lo contrario simplemente vamos a estar hablando de diálogo, pero ese diálogo no se llega a concretizar, no se llega a materializar, vamos a estar en serio problemas y serias dificultades. Reitero, los gobernadores ya estamos 23 días en funciones y no podemos avanzar. Tenemos obras paralizadas, tenemos obras en ejecución, tenemos obras por iniciar, hay un conjunto de necesidades. Por ejemplo, el 13 de marzo ya se debe iniciar, de acuerdo a la programación, el año escolar. Y a la fecha no tenemos los materiales, no podemos trasladarnos a aquellas escuelas, a aquellos colegios
que necesitan la intervención de sus autoridades. Sí, a propósito de lo que mencionan, ¿no? Hay carreteras bloqueadas que hacen que no se pueda llevar, ¿no? La gente no pueda circular y estamos hablando de material educativo que tampoco podría ser trasladado debido a este bloqueo. Pero además también hay ministros de Estado que están viajando a las distintas regiones tratando de establecer un diálogo. Pero ¿qué sucede cuando los interlocutores no quieren dialogar? ¿Qué sucede ahí? O sea, tenemos que buscar una solución, un primer paso. En ese caso, usted como gobernador regional, pero también los alcaldes provinciales, alcaldes distritales, que conocen a sus vecinos, ¿cómo también ellos pueden intervenir para propiciar un diálogo? Es que el diálogo está dado. El asunto es, la gente está cansada de establecer mesas de diálogo, mesas de trabajo, y todo queda allí, no se ve concretizado y el cumplimiento de todos estos ofrecimientos. Y esto no es una situación reciente, esto es Uh-huh. Sí, gobernador. Ahí tenemos un inconveniente con el tema del audio, en cualquier momento vamos a recuperar, pero es importante ello, es importante seguir insistiendo en el diálogo, en la calma, pero hay posturas claras por parte de los ciudadanos. Ellos quieren un adelanto de elecciones, una asamblea constituyente y que renuncie la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, no todas estas demandas pueden ser atendidas, pero es importante dar gestos, dar un primer paso. El Congreso podría adelantar las elecciones, como algunos especialistas lo señalan. También es un tema importante de seguir hablando, de sentarse, de poder tener esta mesa y buscar soluciones. Gobernador, retomamos el audio con usted. Usted nos estaba explicando acerca del rol que tienen que establecer también las autoridades. Usted nos señalaba algo que es muy cierto, que la población está cansada y no es de este año ni del año pasado. Estamos hablando de una dejadez de muchísimos años atrás, incluso también de sus propias autoridades regionales. Usted sabrá que muchos gobernadores regionales pues están con problemas con la justicia. Entonces, ¿cómo recobrar esa confianza al ciudadano? ¿Cómo decirle, ahora sí, puedes confiar en tus autoridades? Bueno, aquí lo que necesitamos trabajar es para, a partir del diálogo, que no necesariamente tiene que primar entre los dirigentes, las organizaciones de base y las autoridades locales, sino más bien este diálogo tiene que ser abierto y transparente entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Estamos frente a una crisis, reitero, ya no solo política, social, sino económica, y esto ya no puede seguir. Y si vamos nosotros a insistir en ello, lo único que nos queda es, pues, no sabemos cuál va a ser el desenlace, y eso no puede darse. Hay que frenar toda esta situación. No más derramamiento de sangre, no más muertes, no más agresiones físicas, no más agresión a la propiedad privada y pública. ¿Qué necesitamos? Que efectivamente el Congreso deponga sus actitudes, sus posiciones y convoque a las elecciones. Eso es lo que necesitamos. El pueblo no está pidiendo pues, que se vean las reformas profundas, constitucionales, políticas, democráticas o electorales, sino está pidiendo de una vez que se vaya el Ejecutivo y el Legislativo, pero esto pasa por articular un proceso de transición democrática encauzado en el marco de la legalidad. Por eso nosotros desde el Gobierno Regional de Arequipa hemos dicho la única salida de esto es elecciones generales en el año 2023. ¿Y de quién depende eso? Del Congreso de la República. El señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya mencionó que si se eliminan las elecciones primarias, en 4 meses se puede llevar a cabo la primera vuelta, 2 meses siguientes la segunda vuelta, y eso asumo yo que debe ser una línea que debe evaluar el Congreso para mitigar. Y no se trata de decir aquí hay un principio de autoridad que se tiene que imponer. Aquí ya hay una crisis que estamos enfrentando y no podemos avanzar en el desarrollo. Los gobernadores, las autoridades locales no han sido elegidas para estar inmiscuidas en este problema que viene de atrás. Hemos sido elegidos para trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra región, pero no lo vamos a poder hacer porque las situaciones y la coyuntura que estamos viendo es extremadamente preocupante. Y a propósito del diálogo, entiendo de que este 25 de enero hay una reunión por parte de los gobernadores regionales y el primer tema en agenda que se va a tratar es el adelanto de elecciones, pero cada región tiene un pliego de propuestas, de reclamos distintos. Lo cierto es que, claro, todas las regiones coinciden en un adelanto. Entonces, ¿cuál va a ser la postura por parte o cuál considera que debería ser la postura por parte de los gobernadores regionales con respecto al adelanto de elecciones? ¿Todos están de acuerdo que puede ser este 2023? Bueno, ahí hay posturas
en función también a la exigencia de las poblaciones. La población de cada región tiene una propia propuesta, pero tenemos que canalizarlo como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En principio, la propuesta que nosotros estamos manejando es que el Congreso de la República tiene plazo hasta el 31 de enero de este año para poder plantear una reconsideración a su acuerdo inicial y se apruebe un nuevo proyecto de ley donde se vea que las elecciones se lleven a cabo en este año y se convoque inmediatamente a una legislatura en el mes de febrero para ratificar este acuerdo y de esta manera entonces ya pensar pues en lo que significa el inicio de la pacificación del país. Necesitamos nosotros reconciliarnos, encontrarnos en relación a nuestro cauce para el cambio de desarrollo que necesitamos en las regiones, en el país. Pero de lo contrario, si no se da, definitivamente esto va a tener consecuencias muy lamentables y que la responsabilidad va a estar definitivamente en el Poder Legislativo. Ellos tienen en este momento la decisión para poder actuar y será también parte de la evaluación que vamos a hacer nosotros al interior de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y usted como autoridad, como político, ¿cómo ve la participación o la nula participación de líderes políticos, líderes que postularon en las últimas elecciones generales, que no se han hecho presentes, no hay un pronunciamiento, tal vez? O sea, ¿qué sucede? Porque hay que recordar que cuando se dé el adelanto de elecciones, pues los ciudadanos van a tener que votar por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, ya saldrán los líderes en la convocatoria que se dé, pero aquí definitivamente los políticos tradicionales ya perdieron vigencia, ya no tienen esa oportunidad, porque la población los conoce y la población sabe de que ellos no están enganchados, no están sintonizados con la solución de sus problemas. Así que también ahí hay que decirle a los políticos tradicionales que replanteen su forma de hacer política y necesitamos nosotros una mirada distinta. El país, ¿qué necesita? El país necesita educación, salud, seguridad pública. El país, en el caso de Arequipa, por ejemplo, cuando yo voy a provincias, aparte de la ausencia del Estado en muchos distritos, muchos centros poblados, ¿qué exige la población? Necesitan ellos agua. Y claro, nosotros podemos decir, vamos a trabajar por atender la seguridad alimentaria, pero no podemos hablar de seguridad alimentaria en relación a la agricultura, a la ganadería, si es que no solucionamos el problema hídrico. Es un problema muy serio que tenemos en las regiones. Y en Arequipa, más de 20 años no hay una inversión seria en infraestructura hidráulica, por ejemplo, por mencionar. Megaproyectos no tenemos en el sur del Perú, se ha frustrado lo que significa el gasoducto subperuano, la petroquímica y una serie de intervenciones, obras paralizadas. Tengo más de 1.700 millones de soles en relación a lo que significa toda esta problemática de obras. Entonces no puede ser, tenemos que abordar nosotros esta situación y darle una solución inmediata. Ya no podemos seguir haciendo la política tradicional. Necesitamos nosotros que las decisiones del político, las decisiones del funcionario público, del líder público, se centren en el desarrollo de la persona, porque estamos convencidos que desarrollando a la persona, desarrollamos la familia, y desarrollando la familia, vamos a desarrollar la sociedad. Y eso es lo que esperamos nosotros. Sí, gobernador, por último, por favor, me gustaría que nos pueda hacer un diagnóstico de la situación actual en Arequipa con respecto a estos bloqueos de carreteras, intentos de toma del aeropuerto que han afectado el turismo. Es un sector muy golpeado, ya venía de la pandemia y aún más ahora con estas protestas. Bueno, en el día de hoy tenemos en el Cono Norte, cerca del aeropuerto internacional, que está tomado el puente Añashuayco, no hay pase. Algunas vías urbanas, como en Socabaya, por ejemplo, también están siendo bloqueadas. El aeropuerto lo tenemos cerrado, ya desde el día jueves 11 de la mañana que se cerró, el día lunes, y entonces todo ello definitivamente nos afecta pues a la dinámica económica, al desplazamiento, y tenemos en la agricultura que ya hay más de 180 millones de soles que han perdido los agricultores. En el caso del turismo, por opinión también de la asociación, en este caso de turistas de Arequipa, que tenemos que de 10 camas, solo una está ocupada. Las pérdidas
pasan por encima de los 100 millones en lo que va de enero y diciembre. En el caso, por ejemplo, de los hogares, tenemos problemas con el gas. Un balón de 10 kilos que estaba en 55 soles, ahora está oscilando por encima de los 100. El gas para los taxistas, tenemos más de 45.000 taxistas, de los cuales un promedio de 15.000 utilizan el gas y no hay. La situación es bien delicada y esto, si lo llevamos nosotros al escenario de lo que ya significa la micro y pequeña empresa, son los más perjudicados, los más golpeados. Y estos padres de familia, que ahora ya viene el tema que hay que comprar los útiles escolares, no va a haber economía, no hay ingreso. Eso es lo que tienen que mirar nuestras autoridades hacia la región. Y nosotros en Arequipa, reitero, no nos han elegido para estar pues inmersos en este problema, que en el fondo es un problema nacional que debe resolver el legislativo y el ejecutivo. Nos han elegido para trabajar por el desarrollo de los pueblos y en eso estamos empeñados, pero tenemos que ser parte de la solución de este problema para poder avanzar. De lo contrario, no vamos a avanzar en el desarrollo de nuestras regiones y esa es la realidad. Muchas gracias, gobernador, por ayudarnos a entender cuál es la situación por la que viene atravesando Arequipa. Sin duda una situación bastante crítica. Muy amable, muchas gracias. Ha sido Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, con nosotros.